Se lo resumo. Estamos en un barco, hay que llegar al muelle, corregimos la sala de máquinas, pero no llegamos a construir el salón comedor. Esto dijo Lacunza anoche en el programa de Luis Novarecio. Está en nuestro móvil con Fernando Moreno el señor Julio Bárbaro. Primero saludo a Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y un gran abrazo a Julio Bárbaro y quiero su mirada sobre este abuso de las metáforas. Vos sabés que hablando de metáforas, Luis, yo hace una semana dije, construyeron un castillo de naipes y le hicieron juicio a la brisa. Digamos, me parece que hay una cosa, y uno trata de calmar, y Hernán Lacunza es infinitamente mejor al personaje de Duhovne que se fue, hay otra humildad, otra mirada. Es de la provincia de Buenos Aires donde hubo otra política, no la de Durán Barba y el odio al enemigo. Me parece que hay algo que está claro. Mauricio Macri le deja a los argentinos una sociedad mucho peor a la que recibió, con más deuda, con más inflación y con más pobreza. ¿Fueron errores? Entonces, uno puede hacer una metáfora, el comedor, la sala de máquina, y yo quiero calmar los ánimos, pero una cosa es tratar de bajar la tensión y otra es negar la realidad. Julio, ¿fueron errores, eventualidades, coyunturas internacionales o hubo mala praxis a la hora de gobernar, hubo soberbia a la hora de no escuchar que nos llevó a este panorama que tenemos hoy? Luis, es muy simple. Mauricio Macri no entendió que el Estado es para ayudar al ciudadano e impedir que las empresas privatizadas en nuestro país, las de servicios, lo aplasten. Y en ese sentido da la impresión de que Mauricio Macri defendió a los empresarios contra los ciudadanos. Cuando vos notás la deuda que nos deja y la miseria, te queda claro que no sirvieron a la política. Yo hablé muchas veces con Mauricio y hay algo que está claro, no tenía proyecto. Lo central es que el diálogo con el adversario, compraron el sistema de Durán Barba, de hacer del peronismo, de Cristina, un enemigo. Y yo digo siempre, Luis, el que odia hace crecer al odiado y se achica el odiador. Y acá pasó esto, el macrismo se fue achicando, fue perdiendo, y por suerte Cristina, con la que no me llevo nada bien, se corrió y permitió que los votos a Alberto se convirtieran en esto que hoy estamos viviendo, para mí como definitivo, Luis. ¿No hay posibilidad de revertir esta situación? O sea, Macri se encamina hacia sus últimos días de gobierno y ¿cómo queda luego, digamos, la coalición Cambiemos o la posibilidad de ser un líder político del propio Macri en un frente opositor? Yo creo que esto ya es irreversible. Luis, sumale a que después de la derrota en las PASO, no acertaron una. Yo insisto en una cuestión. A Macri el sistema le estallaba en sus manos, gane o pierda la elección, porque si vos pedís prestado y ponés el dinero al 70% anual, vos sabés que eso es una bomba de tiempo, Luis. Destruyeron decenas de miles de empleos, comercios, digamos, no había más crédito en el banco, una sociedad sin crédito, una sociedad donde el negocio lo hacen los grandes grupos. Es una sociedad imaginada un poco por este señor Quintana, que es tan amigo del presidente, como que todas las farmacias tienen que ser del mismo dueño, todos los bares. Es la destrucción de la sociedad de clase media, Luis, a eso iba. El tema es que parece mañana no más, pero falta un montón de tiempo. ¿Cómo se llega primero un 27 de octubre, de acá al 27, con 50 y pico de días que faltan? Y luego, ¿cómo se llega al 10 de diciembre? Digo, tiene que haber eso que en algún momento comentabas de un verdadero acuerdo de consenso nacional entre partes políticas, pero verdadero, no ficticio, no para el marketing, o tal vez se habló de la posibilidad de un adelantamiento de elecciones, pero no se puede mucho más allá que la primera semana de octubre. Luis, no hay que tocar las elecciones, no hay que tocar nada. El señor Macri tiene que o seguir o entregar el poder en el día que corresponde. Lo importante es, en algún momento le dije a Mauricio Macri, o llamás a la unidad nacional cuando tenés poder, y eso es grandeza,
olla más cuando estás débil y eso es patético. Claro. Y le creyeron a Durán Barba, creyeron que el odio les iba a dar triunfos y el odio les dio esta derrota, además del fracaso económico. Para mí Macri es el gobernante, el peor gobierno de este tramo de la democracia. Y el PRO va a tener que buscar una nueva conducción, porque creo que Mauricio no puede volver ni siquiera a Boca Juniors, ¿no? Te consulta ahora Agustín Álvarez Rey, Julio. Julio, buenas tardes. Preguntarle primero, usted tiene mucha experiencia en política, ha visto muchas de estas crisis, pero esta es la primera donde todavía no hay un presidente electo y ya se dice que es el presidente electo, y desde el oficialismo le reclaman a Alberto Fernández que no diga, que ayude, que no ayude. ¿Qué es lo que tiene que hacer Alberto Fernández después del triunfo en la PASO para no entorpecer y no desperdiciar capital político al mismo tiempo? Esa es la pregunta compleja, porque el Fondo y Macri son responsables de esta crisis. Una cuestión es la solidaridad de Alberto con la nación y otra cosa es que le tiren el muerto del estallido económico a Alberto. Esta es una situación muy delicada. Creo que Alberto ha crecido mucho en este tiempo y Mauricio se va achicando, pero básicamente la sociedad va perdiendo el miedo que le habían montado contra la cámpora, digamos, miedo que no servía para nada. Creo que Alberto ha dado en el Malva y en todas las entrevistas una sensación de solidez y de conocimiento de los temas. Yo digo un poco con mala leche que pasamos de un presidente de un club de fútbol a un docente universitario, y eso ya da una diferencia. Juan Manuel Coco te pregunta, Julio, de Economía. Sí, Bárbaro, quería preguntarle, quizá Macri no imaginó las decisiones que están tomando, pero tampoco Alberto imaginó el país que va a recibir, un país con restricciones cambiarias, un país con cierto default. ¿Cómo va a ser para salir de esta situación sin hiperinflación? Bueno, la pregunta es, para mí, tiene una sola respuesta, y es que los argentinos, después de esta crisis, vamos a terminar con un sistema de unidad nacional. El PRO tiene que quedar en otras manos, el no peronismo, dejar de ser antiperonismo y ser no peronismo, y, digamos, el peronismo también tiene que superar su agresividad. Acá hay, en los sectores de un lado y del otro, hay un fanatismo que es poco democrático. Hay que saber que ganar o perder en una democracia es esencial al sistema. No tener miedo. Y ese no miedo es lo que nos va a obligar que dejemos de ser enemigos para convertirnos en adversarios. Además, Julio, digamos, de los fanatismos, que los existe siempre en cualquier idiosincrasia, enfoque político, hay dos proyectos de país absolutamente antinómicos en esta historia. Digo, Macri hoy por hoy representa un país determinado y Alberto representa uno tan distante. Luis, la pregunta es excelente y es cierto, pero también es cierto que de los dos lados hay elementos para integrar. Okay. Yo me acuerdo que convoqué en el Senado, coordiné una mesa donde estaba Ernesto Sanz, Miguel Ángel Pichetto, Federico Pinedo y Ramón Tamames, un español que había participado del Pacto de la Moncloa. Ese pacto fue hace 2 años, esa convocatoria en Senado. Estaba Gabriela Michetti, había gobernadores. Y Durán Barba le dijo a Macri que eso era un retroceso. Es muy triste que un extranjero mediocre y gris haya sido el asesor de nuestros odios. Nosotros tenemos tantos odios propios que no necesitamos importar ajeno. Tenemos que ir a un pacto de unidad nacional, a un acuerdo, a un acercamiento, a un proyecto común. Un minuto, Julio, nada más para escuchar a Cristiano Rattazzi, que esta mañana, justamente en la reunión de la UIA, daba su mirada sobre la actual crisis que vive la República Argentina. Sí, un día bastante complejo, pero que al final el mercado está reaccionando mucho mejor de lo que cualquiera pensaba. El dólar está en baja, los bonos están en alta. Todavía no sabemos mucho qué pasa con el contado contra liqui porque está
cerrado New York, ese es el paralelo que se va a armar cuando haya un control de cambios, pero por ahora está dando resultados buenos, como han dado resultados buenos también las medidas de repatriación de capitales y de otra medida de unos 3 o 4 días pasados. Bueno, la palabra de Cristiano Rattazzi viendo estas primeras horas del desenvolvimiento del dólar. Un dato, Julio, que te comento que también esta mañana estuvo Roberto Labaña, allí en la UIA, estuvo justamente en el primer piso y directamente hicieron fila para hablar, para consultarle, tanto Rattazzi, Urnequian, José Urtubey, Funes de Rioja, Betnaza de Techint y Miguel Acevedo. Hay una sensación de soltada de mano, digamos, en hilera a Macri como referente político, económico, industrial y un nuevo abrazo, por lo pronto, a todo un sector opositor. Hoy fue, por ejemplo, Labaña, que es el que estuvo allí. Luis, para cerrar, sí, básicamente, hay un cambio de salir de la desmesura liberal de mercado sin pensamiento, ni lógica, ni proyecto, de creer que la codicia de los empresarios iba a dar un país a un salto y decir la política vuelve al centro de la mesa. La política es pensamiento, es proyecto, es realmente comprometerse en lo colectivo. Y eso se da en los empresarios, en los cuales... Te doy un dato simple. Anoche me agarró un kirchnerista y me dijo de todo y esta mañana me agarró un macrista. Y yo digo, no soy ni kirchnerista ni macrista. Hay que salir del fanatismo y entrar en la cordura. Salgamos de la guerra y entremos en el espacio de la paz. Eso lo están haciendo todos. Macri se equivocó porque quedó del lado de la guerra. La respuesta es la política, coincido con vos. Y una última y muy cortita, Julio, fue, temeraria Mirta al decir que el presidente Macri es un fracasado, fue una reacción propia de alguien que apostó a un gobierno y que hoy por hoy está viendo las consecuencias de esas políticas públicas. ¿Cuál es tu evaluación? Decir que Macri es un fracasado es realmente sacar una foto de la realidad. Después, yo digo siempre, el no peronismo merecía una conducción más lúcida que Mauricio Macri. No se abracen a Macri, abrácense a la idea, que es más importante siempre que la persona. Luis, un gran abrazo, gracias Julio, por el diálogo con vos. Gracias Chau, a vos. chau. Julio Bárbaro pasó por tarde o temprano aquí en Crónica HD.